Muy buenas noches a todos ustedes. Son las 8 en punto y como todos los días de lunes a viernes estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Hoy nos ven de México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Al terminar veremos de qué países se están conectando y se los estaremos informando. Al inicio de la sesión estuvo una pantalla de espera en la cual se les invita a una serie de pláticas. Estamos falta la del 2 de agosto y la del 9 de agosto. Esta es el domingo 2 de agosto a las 12 del día. Hablarán de la enfermedad coronavirus a través de los ojos de niños con este padecimiento. ¿Qué significa esta enfermedad para la medicina pediátrica? Y la profesora invitada de ese webinario es Giora Weiser, directora del Departamento de Emergencias Pediátricas del Hospital Shaare Zedek en Jerusalén. Esto lo estamos promocionando de manera completamente altruista. En Israel, quién sabe, que sepa qué se está haciendo en este hospital, uno de los más grandes, de más de 1000 camas sensables. Y bueno, están con mucho gusto, está la información ahí, las estaremos promocionando solamente también el día de mañana. Y es el día domingo a las 12 del día por el tema de los horarios, porque es una conferencia completamente en vivo. El día de ayer tuvimos al doctor David Lasky, al doctor Samuel Kleinfinger y a Sofía Valenci. Esta plática está grabada, si usted quiere volver a verla, puede hacerlo en el Facebook de Yo Soy Médico 17, en el Facebook de Medical Legal Center y por supuesto ya en el YouTube de Medical Legal Center. Usted entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y verá de manera cronológica todas las pláticas que tenemos ya a su disposición. También les recuerdo que si usted es jefe de enseñanza o jefe de servicio de un hospital público privado y desea una de las pláticas que damos en Medical Legal Center, una sesión cerrada solamente para su equipo médico, su clínica, su grupo de consultorios, con mucho gusto podemos hacerla sin ningún costo para usted en el correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y con mucho gusto estaremos apoyándolos con nuestra plataforma, con nuestro ponente, con todo nuestro apoyo y asesoría para que su sesión médica sea un completo éxito. Les recuerdo un poco el programa de esta semana. El día de mañana tenemos al doctor Oscar Cruz con una plática excelente que habla del Tratado de Libre Comercio al Tratado México, Estados Unidos, Canadá. ¿Cómo va a repercutir en el tema de profesiones? El día jueves tendremos al doctor Víctor Manuel Castaño. Él es ingeniero físico con un doctorado en ciencias y nos hablará de mapas conceptuales y COVID-19, aspectos científicos, éticos y legales. Y el viernes, para cerrar con broche de oro, el doctor Lutz Kefferstein nos hablará de racionalidad universal, subjetividades y reformas legales. ¿Cómo afectan la práctica médica las reformas legales de la posmodernidad? Increíbles pláticas, unas muy profundas, y por ello los esperamos toda esta semana, que es la semana número 18 en este webinario. Les recuerdo nuestras redes sociales Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. Les quiero pedir además que lleguemos a más profesionales de la salud y la mejor manera de hacerlo es que ustedes me ayuden a compartir esta información, que cuando les llegue por WhatsApp, por Face, vean en redes sociales o por mail nuestra información de este webinario, por favor compártanlo con todos sus amigos médicos y profesionales de la salud para así seamos cada vez más. Les recuerdo además que me ayuden, que las preguntas que formulen a nuestro invitado se realicen solamente por el capítulo de preguntas y respuestas, no por el de chatear, porque si le ponen chatear una pregunta, lo más seguro es que
no lea su pregunta. Entonces, ayúdenme a hacerlo solamente por el capítulo de preguntas y respuestas. Yo el día de hoy quiero presentarles, antes de presentarles a nuestro invitado, quiero decirles que hoy me ayudará a la conducción de este evento y particularmente la sesión de preguntas y respuestas mi compañero Óscar Alcaraz. Usted ya lo conoce, es mi compañero de trabajo. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciada Abraham. Buenas noches, doctor Eduardo. Gracias a todos. Bueno, y ahora sí, nos permitimos presentar a nuestro profesor invitado. Él es el doctor Eduardo Moreno. Les voy a leer un poco de su currículum. Él es cirujano general, especializó en cirugía colorectal en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Es miembro del staff del Centro Médico ABC, ya no veo, necesito lentes. Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, donde fue presidente, y también de la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General. La AMCE también, la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, la Asociación Americana de Cirujanos Gastroenterólogos y Endoscópicos, el Colegio Americano de Cirujanos, la Federación Latinoamericana de Cirujanos, FELAC, y la Sociedad de Cirujanos Laparoendoscópicos. Forma parte del Comité para Asuntos Internacionales de SAGES, que es miembro del Comité de Colecistectomía Segura de SAGES y miembro del board de la Fundación para la Educación y la Investigación de SAGES. Con SAGES desarrolló el programa de educación en cirugía segura denominada ILAB, introductor de la técnica mini laparoscopía, es director médico de la agrupación Líderes en Salud, es fundador y presidente de la plataforma de educación quirúrgica de Surgery Hub. Él es Eduardo Moreno. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Querido Abraham, buenas noches. Qué gusto estar aquí contigo. Profundamente agradecido por la invitación. Es un honor estar aquí participando con toda tu audiencia y agradeciendo también el tiempo de todos los compañeros médicos y no médicos involucrados en esta interesante área de la salud. Eduardo, pues muy agradecido tú que hubieras aceptado, contigo que hubieras aceptado esta invitación de parte de nuestro equipo, de Óscar, mía y de todo nuestro equipo que somos una familia. Eduardo, te dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas con Óscar. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Estoy compartiendo la pantalla, nada más si me dejas saber si ya la tienen. ¿Todavía no se ve? Ahí va para allá. Ya se ve perfecto, nomás hay que hacerle un poco. Ya estamos perfecto. Buenas noches. Bueno, pues me despido de ti porque sé que estás ocupado, felicitándote por esta encomiable labor que haces, dedicándote a poder repartir entre todos los colegas y miembros del personal de salud tanto conocimiento con tanto experto. El día de hoy Abraham me pidió que les platicara acerca de esto que se llama la cultura de seguridad en cirugía y ojalá podamos transmitirles qué beneficios pueden tener para nuestros pacientes. Esto no es un tema nuevo, ya lleva mucho tiempo. De hecho, la primera publicación se hizo en el año 2000, que se llama Errar es humano, donde por primera vez se empezó a analizar el impacto que tiene la atención médica y qué tan responsables somos de lo que pasa con nuestros pacientes de acuerdo a las decisiones que tomamos. Esta plática, y en este momento quisiera que no fuera una plática dogmática, llena solamente de conceptos que están escritos en cualquier journal de salud pública, sino más bien que fuera una plática un poco filosófica, que fuera una plática encaminada a que estableciéramos nuevos valores en nuestra escala propia de valores de cómo tenemos que atender a nuestros pacientes. ¿Y qué es la cultura de seguridad en salud, de acuerdo a la definición? Pues como en todo grupo y en diferentes áreas de interés de los quehaceres del ser humano, son diferentes actitudes, valores, creencias y percepciones, competencias y patrones de comportamiento de un grupo de personas. Atañen también a organizaciones y en este caso están relativos a la seguridad en salud, la forma de entender esto que puede tener varias acepciones y cuál es el comportamiento diario que nosotros observamos al tomar estas medidas.
¿Qué es la seguridad del paciente? Porque hay varias concepciones o definiciones. Es la ausencia del daño prevenible a un paciente durante el proceso de la atención médica. O también se puede entender como la reducción al mínimo del riesgo de un daño innecesario, y esto me encantaría subrayarlo porque es algo que no consideramos actualmente, un daño innecesario asociado con la atención médica. La cultura de seguridad, por lo menos en cirugía, debería ser una manera de pensar y actuar de un cirujano antes de tomar cualquier determinación terapéutica y, por supuesto, antes de llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Hay que pensar que los resultados se deben centrar en el paciente. Son resultados que el paciente valora directamente. Es su principal interés. No son equiparables a los resultados que nosotros como médicos podemos considerar importantes. Un ejemplo es un paciente que acepta voluntariamente y nos lo expresa incluso por escrito en la actualidad, su autorización para que llevemos a cabo un procedimiento quirúrgico en él o ella para buscar, porque no está garantizado, una mejoría, y él nos lo está autorizando manifiestamente. No es lo mismo en tratamientos que no mejoren la calidad de vida o que no prolonguen la misma. Y tenemos que entender que para que nosotros podamos llegar a contar con una imagen de estas, que es nuestro principal valor, de verdad tenemos que entender que el valor más importante que los cirujanos tenemos y los médicos en general es el bienestar de nuestro paciente. ¿Qué es entonces la seguridad del paciente? Es un intento consciente de evitar lesiones causadas por la atención médica. Es un intento. Todos sabemos que por la naturaleza de la ciencia en que nos vemos involucrados, esto no es siempre lograble. Sin embargo, debemos siempre ir dirigidos en esa dirección. Al mismo tiempo, es un componente esencial de la calidad de la asistencia para la realización de cualquier actividad clínica. Recientemente, y esto a la luz de los datos objetivos, se ha considerado como una cuestión primordial en la práctica sanitaria y vamos a abundar en esto con datos un poco más adelante. Y les voy a mostrar yo imágenes que, como dicen en las películas, pueden requerir de la orientación de algún adulto o que los menores no la quieran, no sean susceptibles de ver este tipo de imágenes y que nos van a orientar a qué pasa en cirugía. Este es un tratamiento por laparoscopía de una enfermedad que se llama acalasia, para los que no son cirujanos. La acalasia es una hipertonía del esfínter esofágico inferior y el tratamiento es seccionar los músculos longitudinal y circular del estómago, de la parte proximal del estómago y la distal del esófago para poder liberar la tensión de este lugar. Y como ustedes aquí pueden empezar a percibir, no solo se hizo una sección de las fibras musculares, sino tenemos una enorme perforación en el esófago que va a tener que ser reparada. El cirujano iba con toda la intención de hacer un tratamiento, sin embargo, este fue el resultado. Esta es una linfadenectomía pélvica y se están resecando estos ganglios en el terreno de la arteria ilíaca interna. Es un ganglio, aparentemente el cirujano está confiado que puede reparar esto y aplica un clip. Sin embargo, lo que va a suceder es que no tiene controlado el sangrado y para todos los que somos cirujanos, sabemos lo que se siente en la espalda, este líquido frío que llamamos sudor corriendo cuando tenemos un sangrado de este tipo. En este caso es una paciente que tenía cirugía previa por obstrucción intestinal y requería una exploración laparoscópica pélvica. La cirujano entra a la cavidad y lo primero que quiero destacar, que a todos nos va a llamar la atención, es el tipo de trocar que está utilizando en una reoperación abdominal. Y obvio, esta linda imagen de un trocar reusable está dentro ¿de dónde? Sí, del intestino, con una perforación que va a tener que ser reparada. Y esto es un caso electivo, una anastomosis colorectal,
El recto ya está disecado, se pasa a la porción de la engrapadora con el ambil. Aquí está el colon que va a ser aproximado hacia el recto, con una aproximación aparentemente adecuada. El cirujano me queda muy contento con el resultado de esta operación. Sin embargo, a los pocos días el paciente está mal, con datos de sepsis, dolor abdominal, fiebre, leucocitosis. ¿Qué es lo que encuentra? Una perforación de la anastomosis colorectal. Y una vez se pone a pensar, ¿los cirujanos estamos dispuestos a actuar en ambientes de seguridad o nos gusta aventarnos al vacío, deseando fervientemente que las medidas o el tratamiento que vamos a tomar resulte de la manera que nosotros estamos deseando? La colistectomía, como ustedes saben, es uno de los procedimientos quirúrgicos que se hace con más frecuencia en el mundo y por lo tanto de los que más variables hay o más técnicas distintas existen para poderla hacer. Y por ponerles nombres curiosos, tenemos la más rápida, la que nos puede remunerar con mayor eficiencia, la que produce mejor estética, la que es la más fifí, o la que a mí me enseñaron a hacer y me siento confiado. Y como dice Tomás Alva Edison, siempre hay una manera correcta de hacer las cosas y hay una manera segura de llevar a cabo una colistectomía. Y para hacer un poco más agradable la plática, vamos aquí a poner breves ejemplos de diferentes formas de hacer una colistectomía. Esta es una colistectomía por puerto único. Desde aquí se puede ver, los que son cirujanos generales, que la visión de seguridad del triángulo hepatocístico no se puede llevar a cabo en forma eficiente porque no hay tracción sobre el fondo de la vesícula y entonces no se puede abrir bien las estructuras del mismo triángulo teniendo una anatomía de este tipo que hoy gente que está familiarizada con el programa de colistectomía segura jamás se atrevería a seccionar estructuras habiendo llevado a cabo esta visión de seguridad. Para tratar de mejorar este problema de la exposición, de hecho, aquí en México, el doctor Fausto Dávila ideó esta técnica. Esta no es una cirugía del doctor Dávila, pero inventó esta técnica que le llaman de las marionetas, donde utilizando agujas percutáneas que se exteriorizan a través de la pared abdominal, el fondo de la vesícula se puede traccionar adecuadamente y entonces existe una mejor visión de las estructuras del triángulo hepatocístico para hacer la cirugía con mayor seguridad. El doctor Guillermo Domínguez de Argentina, amigo querido y discípulo del doctor Dávila, diseñó con muchísima inventiva esta técnica que se llama de imanes. Hoy su cirugía se llama Inman Lab, donde metiendo un imán en la cavidad abdominal que está siendo traccionado desde fuera de la pared abdominal con uno más potente, tracciona el fondo de la vesícula para poder exponer estructuras del triángulo hepatocístico y tener una mejor visión de seguridad para no hacer accidentes. Existe también la técnica endoscópica a través de orificios naturales. El doctor Jacques Moresco, en el 2010, en Estrasburgo, en Francia, utilizando un endoscopio flexible a través del fondo de la vagina de esta paciente, una supermodelo que no quería tener incisiones en la pared abdominal, a través de este endoscopio con canales de trabajo, con esta visión que no se ve mucho de seguridad y con una vesícula prácticamente con cero inflamación, pero en un esfuerzo realmente titánico, llevó a cabo esta extracción de la vesícula por vía endoscópica, extrayéndola del cuerpo a través del fondo de la vagina y no dejando incisión visible sobre la pared de esta paciente. Actualmente tenemos otras técnicas, como la técnica con robot, una colistectomía robótica, donde esta tecnología que se ha venido desarrollando por los últimos 30 años y se encuentra en su mejor punto de sofisticación, se puede utilizar para hacer cirugía de las vías biliares y la extracción de la vesícula de la pared abdominal. Ahora, tenemos todas estas técnicas
incluyendo la mini laparoscopía, de la cual yo soy ferviente fanático, como muchos de ustedes saben. Y sin embargo, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la más segura? ¿Qué parámetros tomamos en cuenta para llevar a cabo una u otra técnica? Y sin querer criticar mucho algunas de ellas que al utilizar puertos transumbilicales más grandes de 2 centímetros aumentan el riesgo de una hernia postincisional y que también están asociados a un mayor índice de lesión de la vía biliar. Entonces, ¿cómo decidimos qué técnica quirúrgica utilizamos en cada caso? Nos estamos poniendo conscientemente a pensar cuál es la más segura para ofrecernos a nuestros pacientes. Y no sé si eso provoca este fenómeno. Si yo quiero construir una casa, voy con un arquitecto. Si me duele la muela, busco al odontocista. Si se descompone mi coche, voy al mecánico. ¿Y qué pasa en salud? Veo internet, la vecina me aconseja qué hacer, me recomienda una pomada y si esto no funciona, pido la opinión de mi abuelita y cuando todo esto ha fallado, entonces recurro al médico. Esto no lo estaremos provocando nosotros como médicos, dando una mala imagen de inconsistencia a los pacientes. Entonces, ¿qué es la cultura de seguridad en cirugía? La cultura de seguridad incluye que tomemos en cuenta factores humanos, técnicos, organizativos y culturales que tienen que ver en las decisiones terapéuticas de los pacientes. Ha madurado en diferentes entornos como en la industria de la energía nuclear, donde no puede haber accidentes masivos y todos se acordarán de Chernobyl, o como en la aviación. Y estoy seguro que muchos de ustedes han visto este video, donde este avión Jumbo, que está tratando de despegar, súbitamente pierde el impulso para seguir acelerando hacia arriba y cae estrepitosamente enfrente de estos autos ante la estupefacción de la gente. Cuando se hace el análisis de por qué sucedió esto, todos son procesos de seguridad. La carga pesada de este avión no estaba bien sujetada y en el momento del avión ir ascendiendo, se soltó la carga y se fue hacia la cola del avión, provocando un impulso posterior que hizo que la energía del avión para poder despegar no se llevara a cabo adecuadamente y el avión se precipitó a tierra. Todos conocemos el principio de primero no hacer daño. Y todos los profesionales de la salud que vamos a trabajar todos los días con nuestros pacientes somos competentes y responsables y nadie va con la idea de lastimar a un paciente. Pero tenemos que saber que el componente humano tiene un impacto directo sobre lo que va a pasar. Y el componente individual interactúa con varios factores que no podemos nosotros controlar, como las características del propio paciente. Algunas que sí podemos controlar, como la característica de los procedimientos. La característica físico-ambiental, en dónde estoy operando y qué limitaciones voy a tener por no contar con el mejor material o el mejor equipo. Y esto produce un riesgo. El lugar físico donde se produce la asistencia puede crearnos también problemas. Y esto es lo más grave. Les voy a poner este ejemplo que es de lo más triste que yo he visto. Esta es una paciente de 38 años con un índice de masa corporal de 24, con 3 embarazos, 3 gestas, 2 embarazos y una cesárea, trastornos del ritmo menstrual, por lo cual se le hace un ultrasonido abdominal en donde se detecta litiasis vesicular asintomática. Este cirujano decidió operar a la paciente. Como verán ustedes, esta vesícula no tiene nada de inflamación. Ya detectaron los cirujanos una pésima tracción para exposición de las estructuras del triángulo hepatocístico. Pero todo lo que sigue a continuación durante esta cirugía es lo más grave. Sin haber identificado la anatomía, ya están clips colocados, ya se seccionó un ducto, y la gente con experiencia en esta cirugía sabe perfectamente que esto que se seccionó es el conducto hepático común.
El cirujano aquí todavía no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo y continúa con su disección creyendo que está ligando la arteria cística cuando realmente está ligando la arteria hepática derecha. Y lo más grave de todo, él continúa, pero nadie de su equipo quirúrgico, porque todo el mundo está viendo lo que hacen, ha podido decir o poner un alto a este procedimiento, y esta paciente joven ha quedado con una lesión gravísima que va por lo menos a costarle 10 años de sobrevida hacia adelante. Y cuando revisamos guías mundiales en el tratamiento de las enfermedades de la vesícula, no vemos por ningún lado que la litiasis vesicular asintomática sea una indicación para colecistectomía laparoscópica. Y esto es con un nivel de evidencia tipo 2 con un grado de recomendación A. Entonces, esto nos atañe directamente como responsables a los cirujanos y nos atañe directamente porque esto es de sentido común. Yo no debo ofrecerle a un paciente un tratamiento que no es lo más seguro para él y menos si no estoy adecuadamente entrenado para ello. En colecistectomía laparoscópica existe también una cultura de seguridad. Y esto implica que el estado mental del cirujano es lo que lleva por cualquier premisa la seguridad antes que todo. ¿Y cuáles son los puntos interesantes que hay que entender? La colilitiasis es un padecimiento benigno. Hay técnicas seguras para completar una cirugía con intento de colecistectomía sin tener que remover la vesícula si estoy incurriendo en una situación de peligro o de riesgo. El daño de una lesión iatrogénica de la vía biliar excede con mucho el beneficio de completar una colecistectomía. Y, por lo tanto, se necesita estandarizar este tipo de procedimientos, incluyendo la indicación para llevar a cabo el mismo procedimiento. Son componentes esenciales de la calidad de la asistencia, el factor científico-técnico, que tiene que ver con la aplicación del mejor conocimiento disponible en función de los medios y recursos disponibles. Esto es responsabilidad del cirujano. El mejor conocimiento, lo que nosotros llamamos la mejor evidencia. Cada vez que tratamos a un paciente tenemos que estar conscientes de que le estamos ofreciendo lo mejor publicado con base a la mejor investigación. El factor percibido. Hablamos hace un momento de que esto tiene que ser en función de los valores de los pacientes, resultados orientados a la satisfacción del paciente, porque ellos lo pueden percibir diferente a lo que nosotros estamos percibiendo. Y también existe el factor institucional o corporativo que está ligado a la imagen del centro sanitario. Volvemos al caso que les mostré hace un momento de la lesión intestinal. Y esto es un poco que los quiero yo llevar a la filosofía de lo que estamos haciendo como cirujanos. Vimos esta imagen. Creo que a menos que en nuestros centros de atención exista cierta carencia o limitación en cuanto a los recursos, ningún cirujano hoy por hoy desearía utilizar este tipo de trócares, ni siquiera en cirugías con cavidades abdominales vírgenes, menos en un caso de una reoperación que además tiene el antecedente de una laparotomía media por trauma, en donde estamos anticipando que va a haber adherencias. Peor aún, sabemos que hay muchísimas marcas en el mercado de trócares con diferentes tipos de puntas, muchas de las cuales, esta es con cuchilla, pero muchas son sin cuchilla, y que idealmente deberíamos utilizar estas puntas romas que lo único que hacen es dilatar el tejido y no lo cortan, y por supuesto que disminuyen el índice o la posibilidad de que yo lleve a cabo una perforación intestinal. Entonces, si nos vamos un poco hacia atrás, cuando se llevó a cabo la decisión de operar a esta paciente por laparoscopía, hay factores que si nosotros tomamos en cuenta como valor más importante el bienestar de nuestro paciente, y esto lo podemos ejemplificar pensando que voy a operar a mi mamá o a mi hija,
No digo a mi suegra, porque a lo mejor utilizamos los trócares cortantes, pero si voy a utilizar a operar a un ser querido seguro, quisiera tener el material más seguro que exista. Existen técnicas para abordar un abdomen no virgen y sabemos que lo podemos hacer con el punto de Palmer. Este punto que se encuentra en la línea clavicular media en el cruce con el 10º arco costal del lado izquierdo, donde yo puedo colocar una aguja de Veres para insuflar la cavidad abdominal, porque aquí no hay, en la mayor parte de los casos, no hay adherencias que vayan a poner en riesgo una perforación. Y posteriormente, utilizando un trócar óptico, un trócar donde adentro va la cámara, puedo ir, como ustedes ven, dilatando el tejido, pasando por las capas, la fascia anterior, el músculo, la fascia posterior, el peritoneo, y acceso al peritoneo bajo visión directa para ya luego colocar la cámara. Probablemente si esto se hubiera tomado en cuenta en la cirugía que vimos, no hubiera existido ese accidente y es fácilmente prevenible. Pensemos que los niveles de calidad asistencial son varios y tienen que ver con la competencia profesional o lo que llamamos la calidad científica, con la efectividad de las acciones, la eficiencia, la accesibilidad que tengamos a ellas, la satisfacción del paciente y la adecuación a las situaciones. Lo más importante siempre, al final, la atención tiene que estar sobre todo centrada en los valores del paciente y la seguridad del paciente tiene que ser el valor que predomine por arriba de todas las demás situaciones. Este es un ejemplo sencillo. Cada vez que yo pongo un trócar, y a veces hay gente que no lo hace, tengo que tener un control visual directo para saber que no estoy entrando en alguna víscera. Eso es sencillo. Cuando vemos que accesan la cavidad abdominal poniendo el primer trócar sin insuflación y sin tener ningún protocolo de seguridad, no entendemos cuál es la razón de hacerlo. Cuando voy a poner trócares adicionales, nada me cuesta transiluminar la pared abdominal para ver el trayecto de la arteria epigástrica inferior y estar seguro de que no lo voy a lesionar. Me toma 15 segundos extra en el procedimiento y me puedo evitar una lesión que es una pesadilla cuando a muchos de nosotros nos ha sucedido. Cuando estamos haciendo todo esto tenemos que entender que hay un continuo de riesgo-seguridad que siempre tiene que estar balanceado para favorecer del lado de la seguridad. Y esto sucede en muchos ámbitos, porque no solo sucede en el quirófano con la decisión del cirujano, sino que a veces este tipo de situaciones están modificadas por una decisión institucional o política, cosas que estamos viviendo hoy y no vamos a mencionar a nadie, pero estamos viendo decisiones políticas que afectan en el ámbito médico y que tienen una repercusión sobre la salud de los pacientes. Y considerar entonces que la seguridad del paciente debe ser incluida o debería ser incluida como una prioridad en la agenda de las organizaciones que influyen de manera directa o indirecta en la atención sanitaria. Y aquí me voy un poco a lo que hicimos en el Senado de la República cuando llevamos el programa iLab de colestectomía segura, que les comentamos a los senadores que no hacemos más laparoscopía en este país. Número uno, porque no entrenamos a más cirujanos en cirugía de mínima invasión. Y número dos, los recursos no se ponen donde tienen que estar. Tenemos que tener más equipos de cirugía de mínima invasión porque a fin de cuentas queremos ofrecerle los mejores resultados a nuestros pacientes con patología quirúrgica abdominal. Hay dos factores o dos fundamentos dentro de la seguridad que son capitales. Uno, la teoría del error humano de Reason, que tenemos que tener claro, porque así es esta ciencia, así es la medicina y especialmente la cirugía. El ser humano es falible, no tenemos que pensar que tenemos que satisfacer al 100% los resultados quirúrgicos con nuestros pacientes. Y a pesar de todas las precauciones que tomemos, los errores van a seguir aconteciendo vez tras vez. Por lo tanto, tenemos que buscar procesos que sean menos falibles. Nosotros solos tenemos que promover estrategias de detección precoz de los errores para poder así prevenirlos. Entender que dentro de la cultura de seguridad, esta cultura es una cultura no punitiva, no se trata de castigar a nadie, pero tiene que haber un compromiso de los individuos y de las organizaciones
con la seguridad del paciente. Tiene que haber aplicación de las mejores prácticas y los mejores estándares. Siempre hay un modelo y una guía que debemos seguir que está documentada en la mejor evidencia. Todo esto tiene que hacerse en un clima de seguridad abierto, con total transparencia, para poder fomentar mutua confianza entre los diferentes personajes de atención de la salud involucrados y saber que los errores, si los enfocamos de la manera adecuada, son una muy buena fuente de aprendizaje. Y no todo queda en estos checklists que el programa de cirugía segura salva vidas de la OMS, que tenemos consciente desde hace muchos años, nos podría aportar, porque no todo es llenar un papelito, y nosotros hemos sido testigos en nuestros propios quirófanos como el simple palomeo de este checklist puede ser hecho o llevado a cabo de forma pésima y no va a aportar en la seguridad de los pacientes. Entonces, tenemos que pensar en cuáles son las consecuencias de la falta de seguridad del paciente. Y acordarnos que en 1999 se hizo este estudio en los Estados Unidos, Errar es humano, se publicó en el 2000 y se encontró en aquel entonces que en 30,000 historias clínicas había un 3.7% de efectos adversos, que se traducían en un 58% de eventos que podían ser evitables, con un 13.6% que terminaron en la muerte del paciente. Cuando esto se extrapola estadísticamente a una población de 33 millones, encontramos, imagínense cuántas hospitalizaciones y cuántos accidentes se podrían causar. 44,000 por año, 98,000 muertes por eventos adversos, y el costo en dinero que no se equipara a la pérdida humana es altísimo. Y vean aquí un ejemplo de lo que puede pasar. Es una paciente sana, 36 años, maratonista, sin antecedentes de importancia, con dolor al hacer ejercicio en la región inguinal del lado derecho, y al hacerse un ultrasonido se encuentra una hernia inguinal directa y el cirujano le propone repararla. El cirujano hace una entrada sin insuflar, con bisturí llegando hasta la fascia, y empieza su cirugía tipo TAP. Y desde que empieza, ve esta imagen en la pelvis de sangre, que no es poca sangre, lleva a cabo esta exploración y se encuentra un enorme hematoma en el retroperitoneo, con 2 orificios en la aorta que son secundarios al uso de bisturí con hoja del 11 para poder perforar la aponeurosis a nivel de la cicatriz umbilical. Y en estos casos es en donde tenemos nosotros que recurrir a la clasificación dogmática del sangrado transoperatorio. El grado 1, cuando pensamos por qué me tocó este caso a mí. El grado 2 es por qué escogí ser cirujano general. El grado 3, llegamos a pensar por qué estudié medicina. Y el grado 4, como la lesión que acabamos de ver, pensamos por qué nací. Y esto se pone peor. Años después, estos datos que se analizaron 3 años después en el estudio de Errar es humano, se recabaron los eventos adversos y se encontró que había un 10% más de eventos adversos de lo que habían calculado, con casi 70% de ellos, al ser estudiados, entender que eran evitables. Eso se asoció a un porcentaje de muerte de 0.89% y se estimó que este factor causaba 210,000 muertes evitables al año en el año 2011, más que el doble del estudio de Errar es humano. En el año 2013 se hizo este estudio publicado en el 2016 en el British Medical Journal y se encontró que, haciendo datos estadísticos del primer estudio en los Estados Unidos, extrapolándolo a factores de multiplicación y teniendo números concretos, en resumen se encontró que el error médico es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, por atrás de las cardiovasculares y el cáncer. Realmente esto es una locura y es algo que nosotros promovemos o no evitamos. Y la importancia del factor humano engloba que hay un entorno, una organización
el trabajo, las características humanas que influyen en el comportamiento en el trabajo y afectan en la salud y en los resultados del paciente. Que esto tiene una repercusión individual y está en relación al sujeto en contacto directo con el paciente, pero también tiene una forma colectiva que abarca las relaciones que se establecen entre el equipo humano y los pacientes. Y entender que siempre los resultados del buen trabajo en equipo aportan mejores resultados para los pacientes en relación a la atención médica. Por lo tanto, esto tiene que ver con la manera en cómo el personal de salud involucrado toma este tipo de situaciones. Hay una forma que es patológica y muchos piensan que la seguridad es una pérdida total de tiempo. Después viene la reactiva. Actuamos cuando sucede un incidente, como el doctor que hace la incisión del ombligo con hoja del 11, seguro no lo va a volver a hacer en su vida. Y así vamos creando confianza. Después viene la respuesta calculadora. Tenemos o creamos sistemas de gestión de riesgo y empezamos a evaluar los riesgos para pasar a la etapa proactiva, donde estamos alertas ante riesgos que puedan ocurrir para poder prevenirlos. Y después viene la etapa creadora, donde la gestión del riesgo siempre se trata de que sea integral y que sea parte muy importante de lo que hacemos. Retomando el tema de la cirugía de vías biliares, que todos sabemos que desde que hacemos cirugía laparoscópica, este índice aumentó en comparación a la cirugía abierta. Solamente quedémonos con esto. Cuando un paciente sufre una lesión de la vía biliar, solo tiene un camino, que es la colangitis, a pesar de derivaciones bilioentéricas, la cirrosis biliar, el fallo hepático, y va a terminar en trasplante. Y si ustedes piensan que esto no es cierto, tenemos publicaciones en donde se demuestra que hasta 3 a 15% de pacientes sometidos a colecistectomía requieren hepatectomías y de 3 hasta 20% llegan a requerir trasplante hepático. ¿Cómo? Por una enfermedad totalmente benigna, por cirugía programada. Y pensar que aunque este caso, para los que son cirujanos, este paciente nació con visión crítica de seguridad hecha, el cístico desembocando preciosamente en la vesícula, uniéndose a la vía biliar aquí abajo, y la arteria cística emergiendo de la arteria hepática derecha, pero esto jamás lo van a hacer. Y pensar como médicos cuántas herramientas tenemos para hacer nuestra práctica segura y no cometer errores. Está el programa de SEYES de colecistectomía segura, a donde podemos accesar en forma gratuita en la página de SEYES para entender cómo se hace la visión crítica y seguridad, que por cierto les debo hacer el anuncio que acabamos de traducir los módulos de colecistectomía segura al español y yo espero que en unas cuantas semanas esto ya esté arriba en la página de SEYES, todos los módulos dinámicos del programa de colecistectomía segura en español. Tenemos el artículo de Parkland, en donde nos dan una escala para evaluar la imagen que tenemos al entrar al hacer una colecistectomía y que al ver esta imagen ya debemos tener en mente cómo vamos a proceder. Si encontramos una imagen 1 que es prácticamente normal sin adherencias o 2 adherencias solo al infundíbulo, sabemos que vamos a poder hacer una visión crítica de seguridad y una colecistectomía segura. Pero si tenemos un Parkland 4 o un Parkland 5 donde ni siquiera se ve la vesícula, desde aquí yo debería empezar a pensar que probablemente no voy a completar esa colecistectomía de la manera que estoy acostumbrado. Y entonces pensar, ¿puedo hacer una visión crítica de seguridad? Hago la colecistectomía laparoscópica. No puedo hacer visión crítica de seguridad, no voy a seguir neceando. Hago una colecistectomía subtotal. No veo ni siquiera el fondo de la vesícula. Hago una colecistostomía. No veo la vesícula. Llamo a un cirujano hepatopancreato biliar o difiero el caso y le explico lo que está pasando a la familia, pero no lastimo al paciente. En el caso de la hernia inguinal laparoscópica, esto es lo que se llama la visión crítica del orificio miopectíneo, donde hay puntos que tengo que cumplir y no me puedo brincar, y que recientemente el doctor Jorge Daes y el doctor Edward Félix
publicaron un estudio precioso de todos los puntos, que son 9, que tengo que completar o cumplir para decir que hice una visión crítica de seguridad en cirugía laparoscópica de hernia inguinal. No pasé por alto ningún elemento ni lesioné nada, minimizando así los accidentes y la recurrencia de la hernia. Entonces, en resumen, quiero crear confianza en cuanto a los valores que tiene el equipo médico para tratar a un paciente en escenarios adversos. Mi respuesta no puede ser patológica. Tengo que progresar de una reacción nada más a ir calculando, ser proactivo y crear siempre los esquemas que minimicen el riesgo con nuestros pacientes. Tengo que considerar que existe un riesgo continuo de riesgo-seguridad en la práctica de la cirugía, que siempre tiene que estar balanceado hacia el lado de la seguridad, porque existen consecuencias de la falta de seguridad a nuestros pacientes y ya vimos algunos ejemplos. Y que esto es tan grande como que el error médico puede llegar a ser la tercera causa de muerte en un país como Estados Unidos, que tiene medidas de seguridad más estrictas que nosotros. Que el bienestar del paciente es nuestro principal valor y es lo que siempre tenemos que hacer prevalecer. Que los resultados de nuestras decisiones terapéuticas tienen que estar encaminados a hacer prevalecer el interés del paciente. Que siempre es importante el factor humano porque no somos infalibles. Que debemos reducir la variabilidad utilizando checklists y estandarización de procedimientos, y que debemos tener muy establecido y entendido nuestro trabajo de equipo. Por lo tanto, tenemos que cambiar de pensamiento. Tenemos que adoptar la cultura de seguridad, que es una forma de pensar, y poner el bienestar del paciente por delante de cualquier otro de nuestros valores. Eso es todo. Quiero agradecer enormemente la invitación de mi amigo el licenciado Abraham Dávila, con el que estoy profundamente agradecido, y también le agradezco que me permita hacer mi comercial, nuestra plataforma de educación en cirugía de Surgery Hub. El día 12 de agosto a las 18 horas va a tener un nuevo webinar. El tema es la telemedicina y la nueva realidad. Vamos a tener ponentes internacionales de gran prestigio, como el doctor John Morton, el doctor Nathan Sundell, la doctora Candela Calle, el doctor Jordán Zamora, el doctor Gabriel Escalona. Los esperamos a todos también y agradezco su atención. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Y Oscar, dime cómo procedemos. Gracias, doctor. Excelente ponencia. Nada más, permítame, ahorita iniciamos las preguntas y respuestas. Nada más déjeme explicarle a la gente que se conectó posteriormente que no está el licenciado Abraham Dávila ahorita por cuestiones de agenda. Me concedió el honor de finalizar esta charla, de dirigir las preguntas y respuestas y vamos a darle continuidad, doctor. Okay. Como le decía, muy interesante la charla y me llamó la atención mucho los ejemplos que plasmó usted en su presentación y creo que muchos más allá del error humano son errores de juicio, ¿no, doctor? ¿No cree usted que se debería de replantear la educación en la cuestión particularmente en la especialidad y los que van a hacer este tipo de cirugías laparoscópicas, dado pues la complejidad y que, bueno, nos presenta ejemplos de que se están utilizando materiales o equipo que no corresponden pues a la situación clínica que se va a atender. ¿No habría que replantearse eso, la educación en las especialidades, doctor? Sí, es correcto y por eso la manera de plantearlo, y estoy leyendo algunas de las preguntas aquí, creo que todos tenemos las mismas inquietudes. ¿Cómo se aplica esto a otros campos de la cirugía? ¿Cómo se hace la cadena de errores que en el tiempo que teníamos el mismo de hoy para cubrir el tema, evidentemente no alcanza a que podamos entender todos los factores que están implicados? Sin embargo, creo que lo que tenemos que hacer para empezar
es tener muy claro nuestra escala de valores y voy a regresarme a los ejemplos. Todos los cirujanos somos inquietos, nunca nos quedamos contentos con los procedimientos que ya estamos familiarizados y somos eficientes haciendo, y siempre estamos tratando de buscar algo nuevo que ofrecerle a los pacientes. Yo creo que deberíamos parar ahí y pensar, lo que le voy a ofrecer al paciente es por lo menos tan seguro como lo que ya le ofrecía, porque si no es tan seguro, no se lo debería ofrecer. Uno de los ejemplos es lo que les comentaba acerca de las cirugías mínimamente invasivas que utilizan puertos umbilicales donde la incisión en la aponeurosis es de más de 2 centímetros. Ese tipo de técnicas aumenta por lo menos arriba del 10% la posibilidad de que ese paciente tenga una hernia postincisional en el ombligo. Entonces, se lo deberíamos preguntar al paciente cuando estamos discutiendo con él. Oye, te voy a hacer una cirugía donde no vas a tener huella en la pared abdominal, pero tienes un 10% de chance de hacer una hernia que después te voy a tener que operar. ¿Qué quieres? ¿Te hago la cirugía que está probada que es más segura? ¿O te hago la que no y te deja heridas en la pared? ¿O te hago esta nueva técnica que no vas a tener heridas en la piel? Sin embargo, tienes un riesgo más grande de hacer hernia postincisional y si es cirugía de la vía biliar, un porcentaje más alto de riesgo de lesión de la vía biliar. ¿Qué nos contestaría el paciente? ¿Será que la mayoría diga, hágame la cirugía estética? ¿O diga, hágame la más segura, doctor, por favor? Yo creo que el problema es el paciente que de repente él piensa en la cuestión estética, pero no ve la cuestión de la salud y yo creo que aquí sería labor pues del médico de convencer al paciente, ¿no? Digo, también sé que es muchas veces más práctico para ustedes hacer una cirugía de este tipo, pero yo siempre que platico con mis médicos les digo, primero está su seguridad, después antes que la de todos. O sea, si vas a hacer un procedimiento que te implica a ti un riesgo real de que incluso con el paciente problemático, evítalo o protégete lo más que se pueda. Asegúrate para no tener ningún tipo de complejidad. Y muchas veces el médico, por de alguna manera tratar de dar o complacer al paciente, las peticiones del paciente, deja a un lado esta situación. Sería más conveniente tratar de convencerlos, ¿no, doctor?, de lo que es la mayor seguridad lejos de la... Yo creo que lo que tenemos que hacer es, como responsables de la salud del paciente, todo esto siempre es escala de valores. Y por eso empecé diciendo que nuestro valor más preciado es el bienestar del paciente. Si en nuestra mente como responsables de este paciente nos queda claro que lo primero que tenemos que hacer es preservar su bienestar y le tenemos que ofrecer los tratamientos quirúrgicos más seguros, no tendríamos que convencerlos. Les enseñamos la evidencia y yo no creo que haya muchos que prefieran no tener heridas a salir con toda seguridad de un procedimiento. El problema es cómo se los planteamos nosotros, que nos dejamos enamorar por la novedad o por la nueva tecnología o los nuevos retos y nos autoconvencemos de que podemos hacer las cosas que aún no están totalmente probadas como las más seguras y probarlas en nuestros pacientes. De acuerdo. Nos pregunta el doctor Roberto Rena, nos dice, la seguridad depende de muchos factores en cirugía y en las instituciones sale del control del cirujano, ya que a veces no se cuenta con el personal adecuado o el material adecuado, o en caso de que no se realice una cirugía porque no te sientes que exista la seguridad, las autoridades se encargan de presionarte para que realices los procedimientos a pesar de estas deficiencias. En este caso, ¿qué se puede hacer? Ese es un problema que tenemos en nuestro entorno y no es único en México, pasa en hospitales en otros países. Nosotros lo que nos tenemos que apegar es a los mejores valores y siempre y cuando estemos preservando el bienestar del paciente, aunque eventualmente vamos a quedar probablemente involucrados en algún proceso jurídico, pero nadie va a poder imputarnos a nosotros el que haya un accidente con el paciente. Incluso la institución
o el hospital o el jefe de servicio donde estemos, porque el valor que estamos defendiendo es el único valor auténtico, que es el bienestar del paciente. Obviamente los que defendemos esto sufrimos repercusiones y críticas y negación de quien lo ve de otra manera, pero cuando lo llevemos al último extremo, y siempre yo pongo el ejemplo, piensen que fuera su familiar, ¿qué harían? ¿Dejarían que a su familiar lo opere un médico que no tiene claro lo que va a hacer o le va a ofrecer un tratamiento que no está probado? Ustedes solos no lo harían. Entonces, si alguien está interfiriendo o tomando decisiones que van en contra del bienestar del paciente por cumplir con un valor institucional o político, al final de ese pleito jurídico, ustedes van a quedar bien, porque están defendiendo el valor más importante que tienen, que es el bienestar del paciente. Y al final de cuentas están defendiendo su profesión, doctor, porque Claro. la institución no va a meter las manos al fuego por ustedes. Correcto. Así es de que se tienen que preocupar por ustedes mismos. Pero partamos del valor ético, porque eso nos hace tener mucha tranquilidad espiritual. Si estamos convencidos de qué es lo que tenemos, por lo que tenemos que velar, que es el bienestar del paciente, podemos tomar muy tranquilos nuestras decisiones. Siempre que damos el curso de colestectomía segura, yo les comento a los médicos, si todos ustedes tuvieran claro que podrían salir de la sala de operaciones sin haber hecho la colecistectomía y decirle a la familia, esto estaba con tal situación de complejidad que decidí no quitar la vesícula y así no causar un accidente, preservar la seguridad y la salud de su familiar y o estudiar bien al paciente o referirlo a alguien más. Nos sentiríamos muy tranquilos si desde que vamos a empezar tuviéramos claro este principio. Lo que pasa es que entramos con la carga encima y la presión personal de que tengo que quitarle la vesícula a toda costa. Y entonces dejamos de considerar todos los factores de riesgo que ya conocemos y que podemos anticipar cuándo una vesícula va a ser una vesícula difícil que nos puede poner en riesgo de causar una lesión mayor. Sí, de acuerdo, doctor. Lo felicitan mucho por su plática, doctor. Nos comentan, el día de ayer tuvimos una charla sobre entrenamiento virtual. Nos preguntan si usted lo recomienda este tipo de entrenamiento de manera virtual ahorita en tiempos de COVID. Sí, porque si no, no hay, todos los residentes y los médicos en formación no pueden pararse porque llegó el COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos. Todos sabemos que ya hoy por hoy la educación quirúrgica basada en simulación no solo es una realidad, sino es una necesidad. Es una manera de cursar la curva de aprendizaje en procedimientos quirúrgicos en escenarios seguros. Hay simuladores y hay métricas para evaluar la adquisición y la transferencia de destrezas, y de eso vamos a hablar en el webinar que vamos a tener dentro de 2 semanas. Un médico, el doctor Vivas, especialista en esto desde Chile, nos va a hablar acerca de la teletransferencia de habilidades. Es una realidad que tenemos que adoptar porque no vamos a poder entrenar durante esta época a nuestros residentes como lo hacíamos tradicionalmente. De acuerdo, doctor. Insisto, muchas felicitaciones. La doctora Elena López Gavito lo felicita. Estamos a favor de la cultura de la seguridad. El doctor Raúl Tachequín Sandoval, también les mandamos saludos a ellos dos. Le pregunta que si es posible, si los pudiera ilustrar sobre un panorama de seguridad en alguna otra especialidad quirúrgica. No domino otras especialidades quirúrgicas, pero los principios son los mismos. Siempre hay guías y lo único que tenemos que hacer es remitirnos a las guías del procedimiento que estemos tratando de llevar a cabo y apegarnos lo más posible que podamos a esas guías. De acuerdo, aquí el doctor Armando Morfín concluye lo mismo que usted, dice aplicable a los cirujanos de otras áreas, en mi caso oncólogo, ortopedista,
principios claros de seguridad del paciente es lo más importante. A cualquier rama de la medicina, no solo quirúrgica. Sí. Dice, en la cultura, la doctora Erika Rivera dice, excelente tema, felicidades. En la cultura de la seguridad del paciente es muy importante el reporte de las cuasifallas, eventos adversos y centinela, así como el análisis multidisciplinario, causa a raíz de cada uno de los eventos para identificar las áreas de mejora. Totalmente de acuerdo. Nos comentaba, doctor, hablando de estos términos en cuanto a certificación hospitalaria, los checklists, que de repente no servían de nada porque se llenaban mal. Yo era de la idea de que incluso se deben hacer hasta un doble checklist, doctor, antes de entrar a una cirugía, porque muchas veces por ahí se empieza, doctor, teniendo las fallas, ¿no, doctor? Totalmente de acuerdo, y como comentaba uno de los doctores anteriormente acerca de la presión institucional que uno puede tener, esto es algo con lo que vivimos todos los días, que la persona que está haciendo el tiempo fuera preoperatorio ni siquiera se sabe el nombre del paciente, no puede decir bien el nombre del procedimiento. Entonces, parte de lo que, por eso hablamos de que esto no es del cirujano ni del médico, es de un equipo quirúrgico, es de una estructura hospitalaria y es de un seguimiento institucional. Ahora, suena muy bonito escrito ya en los libros y en la realidad y en la práctica es difícil hacerlo, pero hacia donde nos tenemos que mover es a que todo el personal que esté involucrado en la atención de pacientes tenga este tipo de entrenamiento y de concepción de preservar la seguridad del paciente. Muy bien. Nos pregunta el doctor Delfino Martínez que si se considera seguridad no operar a familiares. Sí, eso se considera y supuestamente hay una presión extra. Y no tanto cuando los casos están saliendo bien, sino cuando hay un accidente. Y yo quisiera ponerle a la mayor parte aquí de los cirujanos que fueran el cirujano que le pegó a la aorta durante una hernia inguinal con el video que vimos hace un momento y que fuera su mamá. ¿Va a reaccionar bien o va a sentir una presión extra que lo va a hacer reaccionar de una manera no ortodoxa? La recomendación es no operar a familiares. Perfecto. Nos pregunta el doctor Eladio Nájera, lo felicita antes que nada y le pregunta si se sigue enseñando al residente la conversión de la cirugía en casos de alteraciones anatómicas. Sí, es una de las medidas de salida de una colecistectomía difícil. Una de ellas es la conversión a cirugía abierta. Sin embargo, lo que hemos analizado es que de alguna forma se hizo, por decirlo coloquialmente, se abarató el pasar a hacer una cirugía abierta cuando tengo algún problema. Y la realidad es que para los que hacemos laparoscopía, convertir una cirugía abierta no la va a volver más fácil. Y le estoy agregando la morbilidad de una herida abierta, sin querer criticar y decir que no se convierta, porque cada quien sabe sus limitaciones y sabe mejor hasta dónde o no da, pero lo que quisiera dejar claro es que no siempre convertir es lo más fácil. Lo que es más fácil es tener una metodología muy clara de cómo voy a proceder durante este caso una colecistectomía. Muchos de los cirujanos se dan cuenta que una colecistectomía está difícil en el momento de que ponen la cámara adentro. Y esto es un error. Con todas las escalas que tenemos hoy por hoy, con las guías de Tokio, con los artículos de Strasberg, nosotros ya podemos saber a priori cómo va a estar el caso y podemos ya tener un plan quirúrgico A, B y C para saber cómo proceder. Tenemos el artículo de Parkland, que de acuerdo a la imagen inicial, sabemos que si tengo un Parkland 1, 2 o 3 voy a poder hacer una visión crítica de seguridad. Si tengo un 4 o 5, lo más probable es que no la pueda hacer. Y desde que yo entro y veo un Parkland 5, sé que tal vez, si bien me va, pueda hacer una colecistectomía subtotal y que a lo mejor acabo haciendo una colecistostomía, solo drenando la vesícula laparoscópicamente y me retiro. Y hoy por hoy se considera que eso es más seguro que en uno de esos casos convertirlos a cirugía abierta,
porque no va a ser más fácil, y además tengo encima que tengo que retraer la pared abdominal, que no voy a ver bien, que después voy a tener que reparar la pared, que ese paciente tiene un índice alto de que pueda tener una infección de sitio quirúrgico y después hacer una hernia postincisional. Entonces no tenemos que irnos tan rápido a la conversión a cirugía abierta. ¿Es una salida? Por supuesto que es una salida y yo no estoy en contra de esto. Solo quisiera que pensáramos que si nosotros evaluamos el caso bien preoperatoriamente, probablemente no lo tengamos que abrir necesariamente. De acuerdo, doctor. En continuidad con esto, nos presentan o nos plantean una situación. Dice, paciente exige laparoscopía en caso de vesícula aguda. Piocolecisto, probable complicada. Es necesario, probablemente haya necesidad de hacer cirugía abierta y si no acepta, no operarlo. ¿Cuál es su opinión, doctor? Número uno, el paciente no puede exigir nada. Uno de los derechos de los cirujanos es a no garantizar resultados. Entonces, desde ahí ya empezó mal la situación. Si yo tuviera ese paciente y el paciente me pide que le garantice, le pido que se busque otro doctor. Le indico que yo estoy bien entrenado y sé lo que hago, pero yo no trabajo bajo presión y no estoy obligado a garantizarle resultados. Si ese paciente con un piocolecisto tiene respuesta inflamatoria y tiene más de 60 años, probablemente no hay que operarlo y lo que hay que hacerle es una colecistostomía, pero se resuelve rápido, el paciente se le pasa lo grave y una vez que se recupere, entonces hay que hacer una colecistectomía de intervalo. De acuerdo, doctor. También siguen las felicitaciones. Dice, doctor, es una carrera de retos. Si el doctor fulano lo hace con 4 trocars, yo lo hago con 3, yo con 2, yo con 1, yo sin huella, yo por orificios naturales. ¿Cuál es el límite? El límite es, otra vez, esa escala de valores. Todo esto es secundario. ¿Por dónde empiezo? Por el valor más importante, que es la seguridad del paciente. Si lo que yo voy a hacer es por lo menos tan seguro como lo que está reportado en la mejor evidencia médica, yo lo puedo hacer y decirle al paciente que espere las mismas complicaciones. Si soy, como buen cirujano, ególatra y me estoy comparando con mis colegas y eso me mueve el tapete y eso va a hacer que yo decida tomar otro tratamiento, tengo que replantearme que mi principal valor es la seguridad del paciente y a partir de eso yo decido mi terapéutica. Nada extra va a aplicarme presión. No hay ninguna cosa más importante que la seguridad del paciente. Perfecto. La doctora Emma Leiva le pregunta, doctor, primero le agradece por compartir su experiencia y precisamente en base a su experiencia y en un tema muy actual, le pregunta si ha podido identificar y se ha demostrado algún caso de SARS-CoV-2 con manifestación a tubo digestivo complicado con perforación del mismo. ¿Qué le puede comentar respecto al caso, doctor? Hay muchos casos reportados. Yo acabo de vivir uno. No lo puedo documentar, pero les voy a platicar el caso ya que todos estamos interesados. Este es un paciente joven de 32 años que tuvo infección por el virus SARS-CoV-2. Hizo una neumonía, requirió estar intubado. Estuvo intubado más de 2 semanas. Al salir el primer día después de ser extubado, tuvo la mala suerte de hacer colecistitis aguda. Lo intervenimos quirúrgicamente, hicimos una colecistectomía segura. El paciente se recuperó bien y a los 10 días se fue a su casa. 1 mes, 10 días después, regresó al hospital con ataque al estado general, febrícula y picos febriles vespertinos, distensión abdominal y ataque al estado general. Dado todo lo que había pasado, le hicimos una tomografía tóraco-abdominal y el paciente tenía un absceso retroperitoneal gigantesco, no comunicado a la cavidad abdominal, que después de revisar las tomografías se originó en una perforación en la tercera porción del duodeno hacia el retroperitoneo. Revisando los reportes, como dice la doctora, de que por pequeños trombos en la microvasculatura hay perforaciones espontáneas de la pared del intestino,
Creemos, por cómo se presentó el caso clínico, que esto puede ser una perforación por virus SARS-CoV-2. De acuerdo, doctora. Otra pregunta divertida también. Bueno, por la complejidad. En la cultura de la seguridad, ¿qué opina usted de las cuestiones religiosas, por ejemplo, los testigos de Jehová y la necesidad de transfusión? Yo creo que eso hay que evaluarlo caso por caso. Si son procedimientos con bajo riesgo y por lo tanto muy bajo riesgo de una transfusión, bajo ciertas circunstancias y discutiendo extensamente con el paciente, tal vez estaría yo dispuesto a hacer el procedimiento. Creo que en un paciente que tuviera alto índice de necesidad de transfusiones, es lo mismo de lo que hemos hablado de escala de valores, yo no me pondría en riesgo. Yo no tengo por qué asumir un riesgo extra que la responsabilidad de mantener el bienestar del paciente. Y yo lo dejaría pasar. Tratándose de una cirugía electiva, doctor. Diego, me voy a meter aquí, dar mi punto de vista legal. Si se trata de urgencia, pues nada más hacer constar como lo marca la Ley General de Salud, con otros dos colegas suyos, de que se trata de una urgencia real y que se necesita hacer el procedimiento, y en este caso ni siquiera requeriría el consentimiento informado para la transfusión. Correcto. Desde luego, como usted lo plantea en una cirugía electiva, es su potestad, es su seguridad de ustedes, doctor, y más vale eso antes que nada, doctor. Bueno, es el mismo caso del paciente que exige la laparoscopía. Sí. Nosotros no estamos obligados a garantizar resultados. Y conforme uno se va haciendo de menos cabello y más gris, va aprendiendo que hay que dejar pasar muchos toros y no meterse en problemas antes de poner su prestigio, su orgullo por delante. Sí, así es. Otra pregunta relacionada dice, en cirugía bariátrica no hay unificación de criterio. Los cirujanos por lo general hacen la cirugía que pide el paciente, la necesite o no la necesite, o si sea la adecuada para el paciente. Es lo mismo. Los que deberíamos estar sentando precedentes y haciendo estándares somos nosotros. Si nosotros entramos en este juego, nos estamos poniendo en riesgo. Y sobre todo estamos arriesgando a los pacientes. El hecho de que colegas estén haciendo cosas de este tipo no nos está obligando a nosotros a entrar en esa práctica médica. Nosotros, al contrario, en nuestra comunidad, en nuestro hospital, debemos ser ejemplares y enseñar cómo se hace una práctica orientada en el bienestar del paciente. Así es, así debe de ser. El doctor Neftalí Torres nos comenta si es válido diferir una cirugía de urgencias si no se cuenta con el personal como instrumentista e insumos. Creo que ahí habría que valorar caso por caso y habría que ver cuál es la urgencia. Pero una de las condiciones de seguridad es que si no tenemos el equipo y el personal, estamos nosotros poniéndonos en un escenario de inseguridad que puede ser tan grave como no hacer nada. Perfecto. Muchas felicitaciones, doctor. Muy complacidos con su plática. Dice, conozco varios casos de colelitiasis, supongo CL, en donde los cirujanos se entercan a continuar como laparoscópica y terminan en graves complicaciones, por lo que considero que la conversión es una seria y buena alternativa cuando se decide racionalmente. Totalmente de acuerdo. Y cuando ese cirujano con sus alcances decide que tiene que convertir, tal vez yo lo que les aconsejaría es que su umbral para decidir convertir sea muy corto. O sea, uno muy rápido se da cuenta si va a poder avanzar o no con sus recursos, tanto personales en cuanto a destrezas quirúrgicas, como el material con el que cuenta.
Y el estar neceando en algo, deseando que de pronto se vuelva fácil, lo único que promueve es que cuando decidimos convertir ya estamos muy cansados, estamos muy frustrados y probablemente ya causamos un problema extra. Entonces, muy rápidamente, y vuelvo a lo que les decía de la clasificación de Parkland, muy rápido nos vamos a dar cuenta de cómo está la situación, no tenemos que dar muchas vueltas. Y eso se llama sistematizar, y si sistematizamos, creamos menos variabilidad y nuestros procedimientos van a ser más estandarizados y más seguros. Excelente, doctor. Excelente ponencia. Muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por sus palabras, doctor. Gracias. Un comentario final para la comunidad médica que nos hizo el favor de acompañarnos, doctor. Tengo puesta la camiseta totalmente de la seguridad del paciente. He trabajado muchos años tratando de hacer ver a nuestros compañeros la enorme responsabilidad que tenemos como médicos de que alguien, un paciente o su familia, venga a poner en nuestras manos su vida y su bienestar. Tenemos que responder de la mejor manera, con el más alto nivel de calidad médica y humana, con la mayor preparación y responsabilidad. Y no hay nada que nos pueda mover del camino de, como les menciono, de la escala de valores. Si tenemos clara cuál es nuestro principal valor, que es el bienestar del paciente, vamos a tomar siempre las mejores decisiones y aunque tengamos malos resultados, la familia va a estar agradecida y en confianza con nosotros, que eso es algo que no mencioné y es muy importante. Ellos se dan cuenta cómo actuamos. Podemos tener complicaciones y la familia no se nos va a ir encima porque saben que estamos actuando en forma responsable, bien orientada y tratando de preservar el bienestar de su familiar. Excelente. Gracias, doctor. Nuevamente, a nombre del licenciado Abraham Dávila, nuestro más profundo agradecimiento por habernos presentado esta magnífica ponencia. Permítame despedirnos de toda la gente que nos acompañó esta noche, profesionales de la salud de Latinoamérica, como por ejemplo de Chile, Colombia, Ecuador, también de Estados Unidos nos acompañaron, de Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Guatemala, Bolivia y República Dominicana. Permítame reiterarles también que todos los colegios que estén interesados, las jefaturas de servicio de los hospitales, de las instituciones que estén interesados en las pláticas que estamos dando aquí en el webinar o cualquier otra que les interese, pónganse en contacto con nosotros al correo atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento. También todas estas pláticas las pueden ustedes ver en la transmisión por Facebook de Yo Soy Médico 17, también por el Facebook de Medical Legal Center. Síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook Medical Legal Center. También ya pueden apreciar todos los videos, todas las pláticas desde que inició este webinario están en YouTube. También nos encuentran como Medical Legal Center. Por favor, todos los que estén interesados, síganos, por favor, compártalos, hagan extensivas estas pláticas a sus colegas, que más que nada es por atención a ustedes y para su beneficio. También me pidió el licenciado Abraham que les comentaba de la plática que promocionó al inicio de Sharek Sedek. Esta va a ser el fin de semana. Ya a lo largo de la semana van a estar viendo esta publicidad del licenciado Abraham. El día de mañana no se pierda la cápsula de nuestra coach Susana Hernández, que es para ayudar a los profesionales de la salud en la cuestión del estrés por esta causa del COVID, de esta pandemia que estamos viviendo. Si me permiten, voy a compartirles el programa para lo que resta de esta semana, que son pláticas muy interesantes, como el día de mañana vamos a tener una plática muy particular que se llama del TLCAN al TEMEC, es decir, la transición del Tratado de Libre Comercio a la nueva firma del nuevo tratado. Nos estará acompañando el doctor Oscar Cruz Baney.
El día jueves 30 estará el doctor Víctor Manuel Castaño con la plática Mapas conceptuales y COVID-19, aspectos científicos y éticos legales. El próximo viernes 31 de julio, el doctor Lutz Alexander Kafferstein Caballero nos impartirá la charla Racionalidad universal, subjetividades y reformas legales, cómo afectan la práctica médica las reformas legales de la posmodernidad. Pues como ven, va a estar muy entretenidas estas pláticas, muy interesantes por lo que resta de la semana. Nuevamente reiterando el agradecimiento por parte del licenciado Abraham Dávila, expresando la disculpa por cuestiones de agenda, no pudo terminar esta charla, pero está presente en espíritu con nosotros. Los esperamos para el día de mañana. Nuevamente, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Moreno. Complacidísimos con su plática. Gracias, Oscar. Se despide y nos vemos por ahí el día de mañana. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego.